Hola, muchas gracias a todos. ¿Cómo están? ¿Cada vez mejor? Sin duda que sí, ¿no? Bueno, gracias por acompañar esta charla sobre Seicho no Ie, sobre esta doctrina extraordinaria. A ustedes que siempre acompañan, siempre están estudiando, que de vez en cuando los encuentro por ahí y me dicen, lo vi por YouTube, lo vi el video por YouTube. Muchas gracias. Y también principalmente a ustedes que recomiendan este programa para otras personas. Les agradezco la divulgación que hacen de Seicho no Ie. Sepan que ustedes pueden inscribirse en nuestro canal de YouTube. ¿Okay? Inscríbanse, búsquenos por YouTube para ya dejar su inscripción en nuestro canal. Hay una campanita, generalmente usted puede clicar en esa campanita todas las veces que es colocado un video de Seicho no Ie, va a recibir la información, va a tocar esa campanita y usted va a recibir la información que un video nuevo de Seicho no Ie fue colocado en nuestro canal de YouTube. Va a aparecer ahí en nuestra pantalla, como usted puede inscribirse en YouTube. También otras informaciones como nuestra página en internet, nuestra página web o Facebook también. Hay muchas cosas muy interesantes que estamos todos los días colocando, frases que nos llevan a una reflexión muy interesante sobre nuestra vida. Y hoy vamos a hablar sobre la oración, sobre la importancia de orar. Aunque usted tal vez no tenga ese hábito de orar, les pido que no cambie de charla, que se quede aquí conmigo para descubrir cómo es importante orar y cómo es importante orar correctamente. Voy a utilizar dos libros para esta charla. Primero, el libro Meditando sobre la Vida. Este libro Meditando sobre la Vida, ustedes también lo pueden encontrar en nuestras librerías de Seicho no Ie. Y también un libro que fue lanzado hace muy poco tiempo, Base para una familia feliz, de autoría del profesor Yoji Mukai. Profesor Yoji Mukai, tal vez usted ya lo haya visto, ya haya participado de alguna conferencia promovida por el profesor Yoji Mukai. Meditando sobre la Vida es de autoría de nuestro fundador de Seicho no Ie, Masaharu Taniguchi. Profesor Yoji Mukai es un compañero nuestro muy importante, un líder extraordinario con mucha experiencia de Seicho no Ie, más de 50 años actuando en el movimiento Seicho no Ie, ocupando funciones, cargos de liderazgo siempre. Entonces imagínense que el contenido de este libro es precioso. Voy a iniciar con el libro Meditando sobre la Vida. En la página 31 hay algo muy interesante. Dice así: orar no es rogar o implorar a Dios, y sí el acto de promover por medio de pensamientos y palabras la manifestación de cosas buenas que desde el principio están disponibles en el mundo de la existencia verdadera. Interesante, ¿no? ¿Usted creía que orar era suplicar a Dios, rogar a Dios? No, la verdadera oración no puede tener el contenido de la súplica o del reclamar a Dios o de pedir a Dios algo que quien está orando cree que no tiene. Y vamos a estudiar eso y por qué esa no sería una oración tan correcta así. Orar no es rogar, no es implorar a Dios, es el acto de promover por medio de pensamientos y palabras aquello que ya existe. Ustedes verán, incluso también en otros videos en YouTube, hay algunas oraciones, que nuestras oraciones en Seicho no Ie nunca son de rogar a Dios, pero siempre es de exaltar, de promover, de reconocer todas las dádivas de Dios, todas las cosas buenas y extraordinarias que Dios ya creó. En el mundo de la existencia verdadera, en la esencia, ¿no? Todo lo que es bueno ya está preparado para nosotros. Todas las cosas buenas están en las manos de Dios Padre y Él está listo para ofrecerlas a nosotros. En el mundo perfecto creado por Dios, todas las cosas buenas ahí ya están. Entonces, por eso que no es, la oración verdadera es aquella oración que reconoce la existencia de aquel deseo como algo ya real. Como algo ya real.
si por acaso la familia está en desarmonía, no ore a Dios reconociendo las imperfecciones del otro y pidiendo a Dios que cambie esa situación. No, ore a Dios agradeciendo la bendición de convivir con esas personas en su familia, reconociendo en ellos la esencia de hijo de Dios y agradeciendo porque la armonía ya existe en su familia. Esa sería la forma de orar correctamente. Para darles más algunas informaciones sobre eso, vamos a la página 19. La oración es un medio de comunicación y comunión. Es una manera, es un medio, es un mecanismo de comunicarse con Dios y entrar en comunión con Él. Para comunicarse con Dios no es a través de la súplica, es a través del reconocimiento que todo lo que Dios creó es perfecto y extraordinario. Dios ya creó la provisión infinita. Entonces, la verdadera comunicación que debe existir con Dios en el acto de orar es agradecer a Dios por la provisión infinita, ya está manifestada en esta vida terrenal, en este mundo fenoménico también. De esa manera, orando así, cada vez con más fe, con más entusiasmo, alcanzamos la comunión con Dios. Comunión con Dios es sentir que no hay separación. Yo estoy aquí y Dios está muy lejos, está lejos de mí. No, la comunión con Dios es sentirse uno con Dios. Entonces la oración verdadera y correcta es aquella en que alcanzamos la concientización que no hay separación entre yo y Dios. Y al mismo tiempo entendemos que no solamente yo y Dios que estamos juntitos en comunión, pero yo y las demás personas que son la manifestación de Dios también somos uno. Ese es el punto principal de la oración. Si aún usted no alcanzó esa comprensión, ¿qué debe hacer? Seguir orando con más disciplina. Utilice estrategias o herramientas como la lectura de libros, que eso le va a dar más convicción. Repita siempre palabras positivas. Eso le va a dar más entusiasmo, va a quedar más focalizado en la oración. Va a creer más en Dios, va a creer más en usted. Entonces el punto principal de la oración es cuando yo me siento envuelto por Dios, cuando me siento parte de Dios, no separado de Dios, y siento que Dios está constantemente en todo momento en mi vida. En la página 20, no debemos hacer oraciones equivocadas, es decir, aquellas que consisten exclusivamente en pedir bienes materiales como si pidiésemos limosna. A medida que nuestro espíritu se eleva, nuestras vibraciones espirituales se intensifican y entran en sintonía con la riqueza del mundo de Dios. En ese momento, usted va a reconocer que aquel bien material que usted desea ya es suyo. Y de ahí, en el momento correcto, en el momento oportuno, van a venir ideas. Y esas ideas, colocándolas en práctica, harán con que usted realice su deseo. Piensen también si ese su deseo es la voluntad de Dios. Cuando la oración es verdadera y correcta, verá que muchas veces cambiamos de deseo. O nos damos cuenta que el deseo es egoísta. Nos damos cuenta que yo voy a ser feliz con eso, o pienso que voy a ser feliz. Pero papá y mamá tal vez no, o la esposa no, o los hijos no. ¿Será que ese deseo es verdadero? ¿Su deseo es deseo de Dios? ¿Cómo puedo saber si mi deseo es el deseo de Dios? Empiece a analizar por ahí. ¿Ese deseo me trae felicidad? Sí. ¿Ese deseo trae felicidad a las demás personas? Sí. Si él trae felicidad a las demás personas, es un buen señal que su deseo es el deseo de Dios. Basta entrar en sintonía con Dios para que Dios lo inspire. Dios no le va a traer el deseo. Dios le va a abrir los caminos para que usted encuentre formas, mecanismos de realizar aquello que usted desea. Y si por acaso ese deseo no es el deseo de Dios y usted ora de forma desapegada, Dios le mostrará qué tipo de deseo es más apropiado para su desenvolvimiento, para su crecimiento espiritual. Su deseo le tiene que promover crecimiento espiritual, si no, no tiene sentido.
Este mundo, por más que lo reconozcamos y a través del tacto y de la visión, de la audición, de los 5 sentidos, creemos que vivimos un mundo material, y así lo es un mundo fenoménico material, pero la esencia no es esa. La materia existe para servirnos. Vivimos en un mundo donde las vibraciones mentales están más sólidas, por eso que sentimos la materia. Pero esa no es nuestra verdadera esencia y no es la propuesta ni el objetivo de la vida. El objetivo de la vida es que usted sea feliz. Entonces, los deseos, aquello que yo tanto quiero y oro a Dios para que se realice, me tiene que promover un crecimiento espiritual. ¿Okay? Entonces, algunas sugerencias para que reflexionemos sobre eso. Al orar, no es necesario que le contemos a Dios la dificultad que estamos enfrentando. Si proferimos palabras que expresan la dificultad, ellas se grabarán en nuestro subconsciente y enseguida se fijarán en el subconsciente del universo. Fíjese, va a funcionar a lo contrario. O sea, yo voy a orar para solucionar, pero como expreso palabras equivocadas, hablo de desgracia, sufro por esas desgracias, esas palabras se van a fijar aún más en mi subconsciente y más de lo que eso, voy a externar esas palabras para el universo y el sufrimiento cada vez más va a crear raíz. Y parece que va a ser cada vez más difícil arrancar ese mal por la raíz. Entonces, tome mucho cuidado cómo usted está orando. Profesor Masaharu Taniguchi, autor de este libro y otros tantos libros, él dice así: todas las oraciones dan resultado. Todas. ¿Alguna vez usted oró y no dio resultado? Si usted oró y no dio resultado, usted cree que está orando correctamente, pero la oración dio el resultado de acuerdo al contenido de esa oración. Si usted oró, resaltando la pobreza, Dios, por favor, sáqueme de ese sufrimiento de la pobreza. No tengo nada, soy un pobrecito y cada vez está más pobre. Lo felicito, la oración está dando resultado. ¿Por qué no cambia mi vida? Porque la oración que usted está utilizando está equivocada. Usted no aprendió a orar, tiene que aprender a orar. Y aprender a orar no es hablar de pobreza, pero agradecer a Dios por todas las dádivas, por toda la provisión infinita que ya está a su alrededor. El aire que respira, los alimentos que consume, la convivencia con buenos amigos. Empiece a agradecer a Dios por todas esas dádivas, por la sabiduría que Él ya le dio, por la potencialidad que usted ya tiene. Ofrezca algo en beneficio del otro. Sí, porque orar no es solamente el tiempo que me quedo orando de manos juntas. Orar son las acciones, aquello que hago, la forma que me comunico con las personas, los pensamientos que tengo las 24 horas del día. Eso también es orar. Vamos para el otro libro, Base para una familia feliz. El profesor Mukai, compañero nuestro con mucha experiencia, como les comenté, él nos habla aún más de la oración y también nos da algunos consejos para, por ejemplo, para conseguir empleo. ¿Cómo puedo hacer para conseguir empleo? Si desea obtener empleo, mentalícese ya empleado. ¿Okay? Si usted desea conseguir un empleo, no debe pedirle a Dios un empleo, debe mentalizarse ya empleado. Un paréntesis aquí, usted puede ayudar a otras personas también. ¿Okay? Entonces, si hay algún compañero, un amigo, un pariente que está desempleado, mentalícelo ya empleado. Ore por sus jefes del pasado, a fin de armonizarse con ellos y trate de alegrarse. Mentalícese ya empleado, ore por la felicidad de los jefes del pasado. Si hubo algún conflicto, haga, por ejemplo, la oración de la reconciliación. Ore por ellos, pida perdón mentalmente. Imagínese en armonía con esos jefes y viva a partir de ahora alegre, feliz. Este es el consejo que el profesor Mukai nos da en este momento. En tanto, nada de eso será suficiente si usted no es capaz
de hacer a un lado ahora mismo este libro y ir hasta cada uno de sus familiares para hacer una tarea que toma más o menos 15 segundos. Fulano, discúlpeme, perdóneme. Nada de eso será posible si no usted, por el ejemplo que él da, deja al lado este libro y no va para sus familiares, que probablemente o tal vez hubo algún conflicto. Fulano, perdóneme. Eso es muy importante. Muchas gracias por existir en mi vida. Luego de decir esto, basta dar un abrazo, aunque rápido. También sirve una leve reverencia. Si hay algún bloqueo que le impide reconciliarse, ore y reconcíliese primero con esa persona. La importancia de ese acto está en el hecho de que la base para el éxito profesional es la armonía conyugal y entre todos los integrantes del hogar. ¿Usted pensaba que era solamente llenar un currículum vitae, ir a las empresas, ir a los comercios, ofrecer su trabajo? ¿Pensaba que era solamente eso? No. Si usted desea un empleo o aún más quiere progresar en el empleo donde está o en otros empleos, hay muchas personas que dicen, profesor, gracias a Dios estoy trabajando, pero no es eso lo que yo quiero. Me gustaría hacer determinado tipo de tarea, a veces en otra empresa. Haga lo mismo, pero también no deje de hacer aquello que usted hace hoy de forma perfecta. Haga eso. Es muy común encontrar personas que están con la cabeza en el sueño y no se dan cuenta que están descuidando el presente en este momento. Se vuelven negligentes. Recuerden que las mentes se comunican. Nadie quiere contratar a una persona negligente. Entonces, para crecer profesionalmente, y usted lo merece, sea un excelente profesional en aquello que usted hace ahora, por más simples que sea la tarea que usted esté desempeñando. Es natural que quiera crecer y progresar. Es algo natural del individuo. Somos hijos de dioses perfectos. A veces no nos acostumbramos o parece que nos ahoga estar estagnado siempre en un mismo patamar. Quiero crecer, quiero aprender más. Claro que si yo quiero ocupar cargos de más relevancia y eso requiere que yo estudie, voy a tener que estudiar. Sería una gran injusticia que usted tenga esa posibilidad, pero no tenga conocimiento. Potencialidad usted tiene, pero si le falta conocimiento, ¿cómo va a ejercer determinada tarea o cargo o función que le dieron? Usted tiene que tener conocimiento. Y muchas veces para tener conocimiento usted va a tener que ir a una facultad y quedar estudiándose 4 o 5 años. Si ese su deseo es verdadero, usted lo va a hacer y lo va a hacer con mucha alegría, con mucha felicidad. Cada vez que va aprendiendo cosas nuevas, eso le va a dar más entusiasmo y lo va acercando aún más de su deseo. ¿Okay? Conozco personas que antes incluso de graduarse ya están justamente en la empresa que querían. No abandonan la graduación, van hasta el final. Entonces demuestra que la vida siempre va adelante. Entonces yo quiero cosas mejores, hoy yo tengo que ser ese mejor profesional. Para vencer la pobreza, quien esté viviendo en extrema pobreza debe antes que todo agradecer a Dios. Antes que todo, pare un poquito. Serene su mente un poco y empiece a agradecer a Dios. Dios, muchas gracias. Dios, muchas gracias. Si no sabe a qué agradecer, solamente basta decir, Dios, muchas gracias. Dios, muchas gracias. Dios, muchas gracias. Varias veces. Él dice también, el profesor Mukai hace referencia a un libro para realizar el amor y la oración, que está en español, escrito por el profesor Seicho Taniguchi, que dice así. Él dice también que la gratitud es Dios. Cristo, para multiplicar 5 panes y alimentar 5,000 personas, resucitar a Lázaro hasta la hora de ser crucificado, primero agradecía a Dios. Y es una verdad. En las escrituras bíblicas encontramos centenas, millares de pasajes bíblicos donde Jesús siempre en sus oraciones agradecía a Dios. El agradecer es estar en sintonía,
en reconocer, sí, Dios, yo sé que tú no me abandonas. Dios, muchas gracias porque yo ya soy próspero. En ese momento yo estoy reconociendo las dádivas de Dios. Antes mi mente reconocía la pobreza, pero ahora yo estoy reconociendo que yo ya soy próspero. Y ahí va a venir, de varias maneras, posibilidades que usted prospere económicamente también en este mundo. O prospere de las más diversas maneras. No es solamente dinero que es prosperidad. Dinero en realidad es el fruto del amor y de la dedicación que usted da a las demás personas. Si está faltando recurso, ore a Dios, pero al mismo tiempo ofrézcase para hacer a las demás personas felices a través de una tarea, de un gesto, de un cariño. El profesor Masaharu Taniguchi, en otra literatura, él dice así: barra, limpie la calzada, la acera del vecino. Ofrézcase, haga algo de donación para las demás personas. Él coloca ese ejemplo: limpie la acera del vecino. Agradezca a las personas, sonría para ellas, vibre y mentalice que usted ya es una persona próspera y muy bien exitosa, una persona plena de realizaciones. La gratitud no es apenas agradecer a lo que ya posee o por algo que recibe. Gratitud es el estado de espíritu que reconoce la obra de Dios, que Él está detrás de cada hecho o minuto. La abundancia infinita de su reino puede manifestarse a partir del momento en que se reconoce con un profundo y sincero muchas gracias. No diga que es difícil, simplemente comience a agradecer ahora. Bueno, fue solamente una muestra de esta literatura, 2 libros fantásticos, La base para una familia feliz, Meditando sobre la vida, así como usted lo está haciendo ahora, viendo esta charla por YouTube, o viendo por internet. Por favor, regístrese en nuestro canal por YouTube, recomiende y divulgue estas charlas. Es muy fácil, ¿no? Qué fantástico tener esa posibilidad en este momento, esa modernidad en este momento de que esta charla llegue a millares y millares de personas. Pero para que las personas se enteren, tenemos que formar una especie de una red donde uno le divulga para otro, donde uno aconseja a otro, donde uno comenta con otro, donde uno da esos consejos de entrar en YouTube, entrar así, entrar de esa manera, y ahí puedes tener contacto a muchas charlas que ya están vinculadas a través de este canal. Muchas gracias, felicidades y nos vemos prontamente, así que nos encontremos personalmente. Por favor, no deje de comentar que usted participa de nuestras charlas a través de la internet, a través de YouTube. Muchas gracias.